El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dijo ayer que Rusia ha trazado un plan para avivar las llamas del conflicto en Medio Oriente. Concretamente dijo que está detrás de este conflicto entre Israel y Hamas. Su teoría dice que todo esto es un plan de Vladimir Putin para distraer, para dividir al mundo, para desviar la atención de Ucrania, que es el centro del universo, para que dejen de apoyarlo. Porque dice que si el mundo está ocupado viendo el enfrentamiento entre Israel y Palestina, pues ¿quién va a notar las maniobras rusas en el este de Europa? La pregunta, amigos, a todo esto es, ¿tiene el presidente Zelensky razón? ¿Tiene pruebas? Porque lo que ha dicho es muy grave, muy grave. Ahora, la pregunta es precisamente esa. ¿Hay pruebas de lo que afirma? ¿Realmente tiene Rusia un papel en la escalada de tensiones en el Medio Oriente? ¿O es solamente una táctica para reclamar un poco de atención de un Occidente que parece olvidarlo cada vez más en el juego geopolítico? Y díganme ustedes si no es así, que nadie ha hablado de Ucrania ya por varios días. ¿Podría el mundo estar siendo distraído intencionalmente de un conflicto para centrarse en otro? Bueno, según Zelensky, la intención de Rusia es más siniestra de lo que parece. Al sumergir al Medio Oriente en el caos, se creería una nueva fuente de sufrimiento según él, un dolor que podría fragmentar la solidaridad internacional. Imagínense por un momento un mundo donde las alianzas se desmoronan, donde la unidad que se ha forjado con tanto esfuerzo a lo largo de los años simplemente se esfuma. En este escenario, según Zelensky, Rusia sería el gran beneficiario. Y hay algo en lo que no se equivoca aquí Zelensky, ¿eh? Es cierto. Hoy los vientos soplan a favor de Moscú. Y hay más en esta intrincada trama. Irán, que es un actor que a menudo se encuentra en el centro de las tensiones en Medio Oriente, también ha asumido un papel importante. Zelensky sugiere que Rusia e Irán están jugando en el mismo equipo, ambos apoyando al Hamas. La pregunta, amigos, que todos deberíamos hacernos es, ¿por qué? ¿Qué ganarían estas naciones al unir fuerzas en este contexto? Es una acusación peligrosa. Uno, amigos, podría pensar que esto va a tener ramificaciones masivas en la diplomacia global de ser cierto. Y aquí es donde necesitamos detenernos y pensar un momento. Las declaraciones, amigos, por impactantes que sean, siempre necesitan tener un sustento, sobre todo cuando son tan graves. ¿Qué pruebas tiene Zelensky para hacer estas afirmaciones? ¿Hay evidencias tangibles que respalden la idea de que Rusia está manipulando conflictos a miles de kilómetros de distancia de su frontera para su propio beneficio? Si es así, habría que aceptar que este juego no solamente sería diabólico, sino que diabólicamente convertiría a Putin en un maestro del ajedrez capaz de estallar conflictos de la magnitud entre Rusia y Hamas, que por cierto hay que decirlo, ya eran un polvorín desde hace tiempo. ¿O más bien es este un intento desesperado de un líder que busca mantener la atención a toda costa y obtener más apoyo internacional hacia su país en tiempos en los que él cree que lo van a olvidar pronto? Porque, repito, las acusaciones son graves y de ser ciertas podrían redefinir la forma en la que entendemos la geopolítica actual. Pero antes de emitir juicios, debemos investigar y analizar y sobre todo, amigos, entender por qué en esta era de información instantánea, la verdad, aunque esquiva, sigue siendo el bien más preciado. La guerra, amigos, que es esa maestra cruel que nos enseña a veces más de lo que quisiéramos aprender durante 19 largos meses, los ecos de los enfrentamientos en Ucrania han resonado en los oídos del mundo. Pero vean lo que acaba de pasar. Es como si en un solo día la atención del planeta entero se desplazó hacia otro lado. Nadie se ha acordado, de hecho, en estos días ya de Ucrania, que apenas la semana pasada, si ustedes se acuerdan, dominaba los titulares y la agenda internacional. Ahora, las explosiones en Gaza e Israel hoy capturan las miradas internacionales y Ucrania parece, amigos, desvanecerse en el fondo. ¿Esa es una coincidencia? Kiev no lo cree así. Hagamos un rápido recuento. Millones de dólares se han destinado al conflicto ucraniano. Estados Unidos, por ejemplo, ha otorgado más de 400 millones de dólares en ayuda militar a Ucrania solo en el 2022. Y aún así, el estancamiento persiste. Parece que por cada paso adelante, amigos, hay dos pasos atrás.
Zelensky no ha dado las victorias que Occidente hubiese querido que diera, a pesar de los miles de millones de dólares en apoyo. Pero aquí viene la gran pregunta. Si Ucrania ha sido el centro de la atención global, ¿cómo es que un conflicto a miles de kilómetros de distancia podría eclipsar rápidamente su situación y cambiar los vientos a favor de Rusia? Zelensky dice, y francamente amigos, en esto tiene mucha razón, que si hay un nuevo indicio ardiendo, pues las miradas se van a desviar y se van a olvidar pronto de Ucrania. Imagínense por un momento que estamos tratando de apagar un fuego en el jardín de la casa, pero de repente ves que la casa de tu vecino está ardiendo totalmente en llamas. ¿A dónde te diriges? ¿A apagar el arbusto en tu jardín o ayudarle a tu vecino? Es una decisión complicada. Y eso, amigos, es precisamente lo que siente Zelensky que está pasando en la escena internacional. El presidente ucraniano cree que el mundo puede verse en una encrucijada teniendo que decidir entre apoyar a Israel o apoyar a Ucrania. Pero hay que detenernos un momento y pensar si realmente es así. ¿Está el mundo en una situación donde tiene que decidir entre Ucrania e Israel? Y si es así, ¿es Rusia la artífice de esta supuesta distracción que acusa Zelensky? La geopolítica, amigos, no es un juego de suma cero. El mundo, teóricamente, tiene los recursos y la voluntad para abordar múltiples crisis al mismo tiempo en situaciones ordinarias. Pero ustedes saben que estas son situaciones extraordinarias. El propio Biden ya tenía problemas la semana pasada, lidiando con su propio techo de deuda, y ya se hablaba en ese momento de lo difícil que sería que Estados Unidos siguiera enviando ayuda a Kiev, aún sin estallar este conflicto. Y ahora, la política, amigos, y las percepciones cambian. Y la distribución de esa atención también. Así que hay que ver, amigos, las cartas sobre la mesa. La teoría de Zelensky sugiere que Rusia, con su habilidad maestra en el juego geopolítico, podría estar detrás de esta distracción. Pero esta distracción es una guerra global, es una acusación seria. Rusia, por supuesto, lo ha negado. Pero en el mundo de la política y la diplomacia, las negaciones, amigos, son tan comunes como las acusaciones. Por un lado vemos las negaciones de Putin, las acusaciones de Zelensky, las negaciones de Washington, las negaciones de Irán, las acusaciones de Arabia Saudita. Debemos de considerar, amigos, este otro aspecto, que es el agotamiento. Después de 19 larguísimos meses de guerra, en donde los titulares y las preocupaciones internacionales sobre Ucrania cada vez se van desvaneciendo, es natural que surja una fatiga informativa. La gente ya no quiere escuchar de esto. Y entonces ahora estalla un nuevo conflicto y ustedes van a ver que la nota principal de la que se está hablando, lo que la gente realmente quiere saber hoy, es acerca de este nuevo conflicto en Israel, y ya no le interesa consumir la información acerca de Ucrania. La gente tiende a desensibilizarse ante las noticias prolongadas de conflictos. Esto es una naturaleza humana. Ahora, con un nuevo enfrentamiento en el Medio Oriente que es mucho más impactante, por mucho, están tomando rehenes civiles. Hoy jamás, Alba, nos enterábamos precisamente de que tomó víctimas civiles en el conflicto que no estaban relacionadas, ni siquiera israelíes eran. Terrible, porque están agarrando de todos, porque veía yo también una información de que una señora estaba buscando a su hija, que estaba en un concierto por la paz en Israel cuando empezó los bombazos, los cuetazos, y que no la podía encontrar y que estaba desesperada. Y luego en uno de los videos que circulaban de estos terroristas de Hamas, iban en una camioneta, identificó al cuerpo de su hija tendida en la camioneta. Entonces la señora pues obviamente se puso desesperada y empezó a hacer un llamado en medio de las redes sociales para ver con quién se tenía que contactar la señora para recuperar el cuerpo de su hija. Ya supo la señora también a través de las redes sociales que su hija no está muerta, que está en estado delicado en un hospital de Palestina, pero ahora ella pues está muy preocupada porque dice, ¿cómo va a recibir su hija atención médica si están bombardeando los hospitales? Claro. Y está la zona acordonada, no dejan pasar nada y que su hija está en estado crítico? Y la situación cada vez se va poniendo peor porque ella es ciudadana suiza. Iba con su novio, creo que su novio es hispano, ¿no? Es hispano, no recuerdo bien si es chileno o peruano. ¿Cuántos mexicanos no vienen en camino ya de regreso? Sí, nos estaba diciendo un amigo que está por aterrizar el segundo avión de la Fuerza Aérea Mexicana con compatriotas mexicanos que vienen de regreso,
que los fue a rescatar el gobierno. Es el segundo vuelo, está como a 3 horas de aterrizar en el AIFA. Pero, o sea, México se movió para sacar a los mexicanos porque vi unas notas y la información que daban era que había aproximadamente 300 mexicanos en la zona del conflicto. Y era bastante gente. Y mira, Alba, ironías de la vida, ¿no? Hablando de la manera occidental, como dicen por acá, it's all about Israel. Ya no es nada acerca de Ucrania. Ya pasaron a segundo plano. Y Zelensky está viendo poco a poco cómo el mundo se está olvidando para mal del pueblo ucraniano, porque el foco simplemente ya está cambiando por la novedad y la gravedad entre el conflicto de Israel y Gaza. Más que por una maniobra maestra de Moscú, porque la gente obviamente consume esta información y se desapega de la anterior. ¿Alguna vez han escuchado ese dicho de dime con quién andas y te diré quién eres? Bueno, eso es lo que trató de enfatizar Zelensky el día de ayer en el escenario mundial. Dijo que las alianzas y las conexiones eran esenciales para entender la dinámica y la relación de Rusia detrás de este conflicto. Esa es la prueba de su acusación para decir que Putin está detrás del conflicto en Israel. Ahora, Zelensky arrojó toda una bomba al afirmar que Rusia e Irán son compañeros de viaje en este conflicto y que por lo tanto con eso se prueba un vínculo apoyando a Hamás. Pero antes de marcarnos en esas conclusiones precipitadas hay que decir algo, ¿Qué hay de cierto en todo esto? Y si Zelensky tiene alguna prueba de lo que dijo o si solo busca un poco de atención occidental. Vamos a desglosar esto con datos. Miren, según el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, Irán ha sido un proveedor clave de armas y apoyos a diversos grupos militantes, incluidos por supuesto Hamás. Pero aquí surge la pregunta retórica. ¿Eso es una prueba de que todo el que haga negocios con Irán, como Rusia, respalda indirectamente a Hamás? Bueno, si decimos que esto sí es así, si siguiéramos esa lógica de Zelensky, tendríamos que señalar a otros países que estarían también detrás de este grupo terrorista. Si esa fuera la lógica, no solamente Rusia. Por ejemplo, la Unión Europea, los aliados y patrocinadores de Zelensky, han sido uno de los principales socios comerciales de Irán durante años. En el 2017, antes de la reimposición de sanciones por parte de Estados Unidos, el comercio entre la Unión Europea e Irán alcanzó los 21,000 millones de euros. Alemania, Francia e Italia fueron de los principales actores de la Unión Europea en este intercambio. ¿Podríamos entonces sugerir que estos países europeos, pilares de Occidente, están indirectamente respaldando al Hamás? Pues por supuesto que no. Sería ridículo. No solamente irresponsable. Miremos más de cerca, amigos. ¿Qué hay de Ucrania? A pesar de las tensiones con Rusia, Ucrania ha mantenido ciertas transacciones comerciales con Irán también, principalmente en el ámbito agrícola. De hecho, Zelensky, a quien muchos en Occidente consideran un líder democrático frente a la agresión rusa, ha buscado fortalecer sus relaciones comerciales con Irán. Debemos entonces decir que Ucrania también está respaldando a la causa del Hamás por hacer tratos con Irán. Pues claro que no. Pensar eso, repito, no solo sería irresponsable, también nos llevaría a un terreno peligrosamente especulativo. Entonces, ¿cuál es la verdadera relación entre Rusia e Irán? Podríamos decir, amigos, que es pragmática. Ambos países pueden no ser los mejores amigos, pero cuando sus intereses se alinean, no tienen problemas en trabajar juntos. Y sí, ese sí debería de ser por lo pronto un foco rojo para Occidente. ¿Y qué hacemos con la afirmación de Zelensky? Miren, en un mundo ideal, las afirmaciones se basarían en pruebas sólidas y verificables, pero viniendo de Zelensky, tenemos que entender que todo se resume a dame más dinero. La respuesta es, ¿está Zelensky tratando de unir puntos que no necesariamente forman una imagen clara por dinero? No lo sabemos. Lo único que sí podemos decir es que hoy ha lanzado acusaciones graves sin mostrar pruebas hasta este momento. Y vamos a ver en los próximos días, pues de qué se trata todo esto, Alba. Pues de que no le gustó no estar en el centro de la atención. Es muy claro. Porque si tú lanzas una acusación como esa, es porque, como dicen en mi pueblo, si tú dices que la burra es pinta es porque tienes los pelos en la mano. No puedes decir, fue él, y ya luego, no, es que yo creo que fue él, porque él es bien malote. Con Irán. No, es que es bien malote, ¿no? ¿Te acuerdas de la película esa, ya sabes cuál, no? De Un Mundo Maravilloso, de Damián Alcázar.
Buenísima película. Si ustedes no la han visto... Bueno, es que Damián Alcázar es un pedazo de actor. Para hacer películas. Sí. Bueno, pues Damián Alcázar en esa película que no es muy conocida de pronto, ¿no? Pero esta película de Un Mundo Maravilloso, de pronto... Es que son como las trilogías. Sí. La Ley de Herodes, Un Mundo Maravilloso. La Ley de Herodes es antes de que ganara Fox, creo. Sí. Ya luego cuando ganó Fox, la película que le hizo ya no al PRI, sino al PAN, fue la de Un Mundo Maravilloso. Sí. Y ya después El Infierno se lo hizo a Peña. A Peña, ¿no? Y ahorita hizo la de... que buscaban... Ay, ¿cómo se llama la última? Que es... Sí, un tesoro que oro, sí, ya la vimos, ¿no? Ahora sí, que sale también Creo Viva México, no con me acuerdo Cosío. cómo se... Sí. Que también me encanta ese actor. Sí, soy fan de... Sus actuaciones se me hacen... Él y Damián Alcázar son así como que mi top de actores mexicanos. Son lo máximo. Buenísimo. Le compro cualquier papel que le pongan y también lo amo en las redes sociales. Pues precisamente él, cuando le van a preguntar, no, pues de qué acusa a su amigo, ¿no? Que lo vendieron, ¿no? Le dice, no, pues ese cabrón es bien cabrón. Entonces debe ser bien malo. Sí, por eso. Una cosa sí, Zelensky más. Gracias por vernos. Recuerda que estamos en vivo por Twitch, por YouTube también, de lunes a viernes a las 8:45 hora de Toronto o 6:45 hora de México. Suscríbete y únete a nuestro programa en vivo hoy.